Bienvenidas y bienvenidos de vuelta a Nortinas, ciclo de entrevistas con mujeres destacadas de la región de Antofagasta, una producción de Diario Regionalista presentada por Antofagasta Minerals, en que todas las semanas conversamos con las mujeres que están transformando nuestro territorio a través de distintas iniciativas. Acá comienza Nortinas. Hoy nos acompaña la directora y fundadora de Teatro Vasca, Constanza Bustos, actriz, gestora cultural y dramaturga también, que nos viene a contar un poco sobre el trabajo que han estado haciendo en torno al teatro carcelario, la primera escuela de dramaturgia en el norte, entre otras iniciativas que están liderando. Bienvenida, Constanza, ¿cómo estás? Hola Leo, bien, ¿y tú? Muchas Muy gracias por la bien. invitación. Muchas gracias. Nosotros muy contentos de tenerte acá porque venimos conversando hace mucho tiempo, hemos estado muy pendientes de todo lo que están haciendo y es necesario poder relevar el territorio, ¿no? Especialmente en estas iniciativas. Cuéntanos un poco cómo comienza este camino con las artes escénicas. El camino comienza, bueno, de antes de estudiar en realidad teatro. Yo estudié teatro en la quinta región, en la UB, en la Universidad de Valparaíso. Y ahí comencé también con el trabajo carcelario. Ahí realicé tesis investigativa sobre el fenómeno de teatro y cárcel. Ahí donde empecé a incursionar sobre este tipo de teatro, ¿no? Pero luego ya me fui trasladando acá hacia el norte y empecé a trabajar en el territorio, siempre relacionada con el teatro social, con la investigación del teatro y el teatro como fenómeno igual. Trabajar harto con la comunidad, elenco ciudadano, pero la cárcel en realidad ha sido como el trabajo que Teatro Vasca se ha dedicado. Sin embargo, igual hay profesionales que están fuera de los muros, que tiene que ver con la dirección, la dramaturgia y el teatro profesional que también trabajo también con otras o para otras compañías. Excelente, entonces llevamos bastante tiempo en el rodeo. Sí, sí, Así harto tiempo. es. Como 13 años en teatro carcelario, pero como carrera ya más de 20 más o menos. Oye, con respecto al teatro carcelario, ¿no? En este caso, el trabajo con mujeres privadas de libertad, si nos puedes introducir un poco cómo es la dinámica dentro, cómo son las participantes, quiénes pueden acceder y quiénes no pueden acceder. Actualmente estamos trabajando con mujeres, pero mayoritariamente la fundación ha trabajado con hombres privados de libertad, también con jóvenes. Este es nuestro tercer elenco que estamos trabajando en la cárcel de mujeres. Ahora estamos con el doble de mujeres también por lo positivo que se ha generado. Los resultados del año pasado también fueron súper positivos, o sea, de este año fue el segundo elenco. Entonces también Gendarmería me pide doblar la capacidad, también por las situaciones que se están viviendo, ¿no? El hacinamiento desmedido. Realmente las internas necesitan apoyo en muchos sentidos, sobre todo en los espacios libres, en los espacios que para ella les sobra y donde se generan en realidad todos los problemas de hacinamiento, todos los problemas empiezan de salubridad, todo empieza como a emerger cuando en realidad las internas no tienen ningún espacio que no sea el encierro y el castigo. Entonces funciona harto la dinámica que nosotros llevamos como fundación, ya que también no solo realizamos clases artísticas o culturales, sino que hacemos un acompañamiento a procesos reinsertivos que también suceden dentro, que es bien complejo. Entonces, las chicas que participan con nosotros son las del elenco del año pasado, algunas dos o tres ya llevan 3 años. em, y ella, bueno, los perfiles son condenas bajas, generalmente en la cárcel de mujeres hay condenas bajas. Del elenco de las 17 que hay solo una que tiene una condena de 10 años, las demás tienen menos. Eh, y en realidad, claro, ellas tienen harto, recién estábamos antes de empezar, me llamó un profesor que mañana entra a reemplazarme con una chica, entonces los textos que le envío me dice son muy desbordantes, puede generar ciertas cosas y claro, es verdad, hay que estar siempre como muy pendiente de qué es lo que se trabaja con ellas, más las mujeres que los hombres, creo que las mujeres tienen otra forma de estar presas. Sí, Porque ser mujer es distinto a ser hombre, evidentemente, en todos los sí sentidos, lo pero en es. una cárcel particularmente también tiene otras diferencias que nosotros como fundación hemos tenido que estudiar y poder trabajar, sobre todo el hecho de ser madres, por ejemplo. Entonces, eso es bien en la cárcel de mujeres donde priorizamos mucho más
el Estado que el resultado o el proceso, más que con los hombres. Pasan más cosas también en una cárcel de mujeres. Pero sí, estamos ahí. También el grupo, en el elenco va a haber un grupo de mujeres, una banda regional que se llama Tumba Diabla. Son 8 mujeres que entran igual y van a formar parte del elenco con el grupo. Entonces se van a juntar como agrupaciones dentro y fuera de la cárcel. Y va a haber un intercambio ahí entre mujeres interesante, que es lo que queríamos provocar. Así que ahí estamos, recién empezando este proyecto en realidad. Así es, recién empezando, como tú bien mencionabas, con respecto al tema de la población carcelaria, ¿no? Mm, mm, Y es que en marzo de 2026 se habló de un crecimiento exponencial en este caso, de las mujeres que mm, están en la cárcel de un 79%, que pasó a ser específicamente de alrededor de 2.400 y algo a 5.000 y algo. Entonces casi se duplica en este caso, la presencia de mujeres privadas de libertad mm, en la cárcel, y también por ende el Estado tiene que dar una respuesta mucho más sólida e inyectar más recursos en torno a mm. lo que se hace para que estas mujeres puedan reinsertarse en la sociedad a través de estas iniciativas, ¿no? Claro, claro, o sea, eso es lo que en realidad de hace 5 años hasta ahora el crecimiento ha sido a ese nivel, como harto en realidad. Ahora la cárcel de mujeres este año se trasladan a la cárcel antigua que la estaban reparando, ya llevaban como 2 años. Fue dentro de la gestión de la Seremi Justicia que iba saliendo. Trici Figueroa. Trisi, ella estuvo gestionando este traslado, eh, pero supuestamente este año se debería concretar. Ahora con el cambio, las políticas carcelarias también están bien paralizadas en realidad. Yo también esto lo digo en conversación igual con Gendarmería, súper transparentemente. Ellos también me han transparentado valga la redundancia, su preocupación por las nuevas políticas, que igual no solo por el crecimiento de la población penal, que es brutal, sino que también por las nuevas reformas que para ellos sienten que quizás no van a funcionar. Y también sienten ese susto. Mayoritariamente podríamos pensar que Gendarmería son personas que quizás votaron por el nuevo gobierno, y seguramente sí, pero en realidad también hay harto susto con chuta. Tampoco sabíamos que íbamos a tener que manejar esta situación, como están pensando en realidad, más que pensando, se está concretando. Van a quitar las visitas, cosas súper concretas dentro de una cárcel, pero que en realidad también afecta a Gendarmería, a las personas que trabajan en cárcel, a los familiares que están afuera. Una persona encerrada que no va a tener visita, son cosas que los gendarmes no podrían controlar con la cantidad de Sí. gendarmes que hay y con la cantidad de presos que crecen todos los meses. O sea, es extremadamente peligroso para las mismas personas que están dentro, para la misma gendarmería. Entonces, claro, hay un crecimiento brutal en la cárcel de mujeres, que es una cárcel que no está concesionada. Es más brutal aún porque no hay espacio físico. O sea, es completamente abrumador entrar a hacer clases también. No se puede, es complejo. Entonces, siempre estamos tratando de adaptarnos, de buscar esa ayuda con Gendarmería también. Nunca estamos nosotros en esta postura de exigir, digamos, ciertas condiciones que nosotros estamos viendo que a nivel nacional no están siendo manejadas. Entonces, hay siento yo, un gran desconocimiento de lo que sucede dentro de una cárcel. Sobre todo, bueno, las personas que están gobernando, las personas que en realidad no existe una visión real de lo que se necesita en una cárcel, lo que sucede en una cárcel, lo que puede pasar en una cárcel y lo que puede pasar entonces por consecuencia afuera. Se tiene la idea de que ya, sigamos haciendo cárceles y aquí metemos a todas estas personas para mantener las cosas en paz afuera, pero en realidad es, es toda una cadena. La delincuencia está teniendo más incrementación. Todo en verdad va creciendo a niveles que no están dentro solamente de una cárcel. O sea, todo lo de afuera también tiene consecuencias. Entonces,
Eso, hay poco conocimiento, creo yo, de políticas nuevas o qué se puede implementar en una cárcel sobre, bueno, ¿para qué vamos a meternos en el delito? Si desde ahí parte, ¿no? Del desconocimiento de la mente de una persona que practica la criminalidad o que se identifica con la delincuencia, todos estos estudios, todos estos análisis no se han realizado a nivel como operario, ¿no? Como vamos a sentarnos y vamos entonces, con esto vamos a trabajar. En realidad no, pues, todo ha quedado como en la criminología o en la psicología y es difícil, difícil, sobre todo en Chile. Así es más Mm, cuando tenemos en cuenta que Gendarmería ya venía con un grupo de demandas como es el cambio de este sistema previsional que tenían. claro. Ellos quieren que se homologue con, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, que es un Mm, sistema un poco más seguro o mm, dentro de la lógica estatal un poco más privilegiado al mm, que tiene en este momento Gendarmería. mm, Y vamos entonces rápidamente también a las producciones que se han mm. llevado a través de la Fundación Teatro Vasca. Hablamos de Gourmet Canadiense. Ah, sí. Ese, bueno, esa fue la primera obra de que luego se llama El secreto de la cocina, la hicimos 2 años seguidos, le cambiamos el nombre después, esa fue la primera obra de este elenco que fue en el 2024 creo, 2025. Sí. Esta fue la cárcel de hombre y ahí eran como 20 internos y luego fue bajando el número por las cosas que siempre suceden en una cárcel. Bueno, esta obra era súper interesante porque trataba sobre la creación también fue colectiva, o sea, yo siempre escribo las obras luego de generar un trabajo colaborativo de escritura y de creación con los internos igual, y cuáles son las temáticas que les interesa tratar. También tratamos de hacer harto filtro con respecto a lo que queremos decir o no. em, Al punto que tampoco ese filtro a nivel de no censurarnos tampoco, estar consciente de dónde estamos, pero también por qué estamos ahí. Claro. Y eso es súper interesante, ese cuidado y a la vez el también sentirse escuchado por lo que queremos decir. Nunca hemos hecho obras con respecto a qué es estar preso solamente o no sé, cosas reparatorias. Siempre también estamos hablando de temas a qué le interesa al grupo. Entonces, y sobre todo con la vida carcelaria, con lo que está pasando adentro, que generalmente tiene que ver con el allanamiento, con las prácticas las consecuencias de estos fenómenos carcelarios. Entonces, la obra trataba de una cocina que se creó abajo de una cárcel. Tratamos de pensar un poco en estas series, ¿no? Que no, estas series carcelarias que hay en Netflix de cárcel, que a todos les... Orange is the New Claro, Black. la latinoamericana que se acercó un poco, la marginal, Claro. que para los presos ese se acercó bastante a la primera temporada, ya después era como un chiste para ellos, no es real las cosas que suceden. Entonces, siempre estamos hablando de eso, de drama, de las cosas creativamente, cómo se trata la cárcel fuera. Entonces, en esto hablamos, dijimos, oye, siempre bajo una cárcel hay un laboratorio de ketamina, de droga, y muy fantástico. O sea, en una cárcel más encima en Chile, eso es imposible, eso no Sí. Es pasaría. ilusorio. Ilusorio, o sea, podría pasar, pero no desde los presos, ¿me entiendes? Claro. Entonces es muy complejo, es mucho más represivo. Entonces nosotros dijimos, podríamos hacer esta otra cosa, como vamos a hacer una fantasía también, vamos a hacer una cocina. ¿Cuáles son las necesidades del módulo ahora? Nuestra necesidad y el alimento. Comemos muy poco, tenemos 2 comidas al día, tenemos hambre, el hambre nos provoca estas consecuencias, empezamos a estudiar este fenómeno, el hambre, qué sé yo. Entonces dijimos, podríamos ser que un grupo de presos se organiza para tener una cocina clandestina, como si estuvieran cocinando drogas, pero en realidad cocinaban comida, las comidas favoritas de los internos. Porque allá en las cárceles solo se puede comer ciertas cosas y la comida es siempre la misma y para todos iguales. Entonces se trataba de cómo cumplían estos sueños culinarios de viajar a la casa o viajar a la comida de tu mamá con la comida que los primos presos preparaban abajo. Entonces era en realidad la idea era súper afectiva, pero la obra también es tiene hartas cosas violentas, ¿qué es lo que empieza a pasar? Cómo los problemas internos, cómo ellos, algunos pueden o no guardar el secreto,
Entre eso llega un gendarme que los pilla, baja, pilla la cocina, justo se resbala porque había una torta y queda inconsciente y lo queda como rehén, pero finalmente lo apoyan. O sea, el gendarme apoya la cocina. O sea, igual siempre intentamos generar esta relación entre el preso y el gendarme. Para mí no es muy aislada, yo lo encuentro muy importante. Es dinámica. Claro, va cambiando, ellos también, siempre estamos hablando de esa relación. A partir de ahí, ellos viven. Entonces, o sea, los gendarmes viven con ellos todos los días, todo el día. Entonces, al mismo tiempo, sí los presos consideran que es otra forma casi de ser humano para ellos. Entonces, esa relación para mí como creadora también es muy interesante porque mi idea siempre es aportar como creadora, no es solo crear una historia interesante, sino aportar al contexto carcelario donde viven el día a día. Y en eso los gendarmes tienen mucha participación y generalmente es conflictiva esa participación y yo me siento comprometida con esa relación particularmente como creadora. Y continuamos entonces la entrevista junto a Fundación Teatro Vasca de la mano de Constanza Bustos, dramaturga, gestora cultural y actriz, pero también les invitamos a poder visitar la página de accioncarcelaria.org, esta institución que está trabajando para levantar información precisa y verídica, aterrizada sobre la población carcelaria. Por favor, visiten accioncarcelaria.org. Veíamos también dentro de los documentos que levanta Acción Carcelaria cómo ha incrementado también anteriormente la cantidad de mujeres privadas de libertad. Era finalmente el dato 2.824 mujeres en diciembre de 2021 y en diciembre de 2025 ya 5.050, o sea, un crecimiento exponencial. Mm, También hablamos de mujeres extranjeras privadas de libertad. mm. Desde diciembre de 2021 hasta esta fecha también se duplicó desde 575 a 1.180. Y qué distinta es la realidad de una mujer que tiene redes de apoyo, ¿no? Sí. Qué distinta es la realidad de estas mujeres. Sabemos que hay casos muy connotados en Chile especialmente, por ejemplo, como fue el caso de Joan, Mm. a nivel de la región metropolitana, en que las mujeres extranjeras o migrantes tienen otro tipo de barreras, ¿no? Y esto también Mm. se ve reflejado en la población carcelaria. Tenemos que ponerle una Sí, mayor atención. sí, o sea, en realidad la mujer en sí, o sea, yo cuando empecé a entrar a las cárceles de mujeres, yo preguntaba, ya hablando algunas veces de los delitos, y la mayoría, o la mayoría incluso se entregaba antiguamente, otros años atrás. Y los hombres, ninguno, ningún hombre se entrega. Bueno. Se entregan y dice, ¿por qué? Por mis hijos, qué sé yo. Y siempre, generalmente el delito antes estaba más, lo protagonizaban más los hombres. Entonces, llegaba a pensar que, claro, el hombre salía, digamos, a delinquir y en la casa los niños, los hijos de la gente que delinque, ¿quién los cuidaba? Lo cuidaba la madre. Entonces, Sí. ahora es toda la familia. Ahora las mamás también realizan estas acciones, que en realidad también tiene que ver como con el cuidado de niños, la crianza de niños dentro de una cárcel, también la privada de libertad pueden estar con sus hijos hasta los 3 años, y eso también es muy grave para el Sí. crecimiento de un niño. O sea, hay muchas cosas que merecen análisis, que están pasando que no han sucedido. O sea, y cada vez pareciese que en realidad hay menos conciencia de las autoridades con respecto a ese tipo de cosas y todas las nuevas incrementaciones tienen que ver con bajar el delito en las calles, pero en realidad adentro estoy desarrollando más gente que delinque que va a salir en poco tiempo. En realidad es un círculo, ¿no? También esto nuevo que bajaron la gratuidad para personas que hayan cometido ciertos delitos o quizá Claro. aunque hayan limpiado sus papeles o hayan tenido ciertas trayectorias delictivas. Y gravísimo, o sea, Sí. gravísimo porque en realidad hay muchas personas privadas de libertad que en realidad podría ser cualquiera de nosotros. O sea, Claro. hay delitos que uno no piensa ni se imagina que uno puede estar presa por eso. O sea, hay una cantidad de personas que estuvieron una sola vez o no hubiesen estado nunca
de repente tiene que ver con cosas que con otros, o sea, a veces accidentes. Hay un montón de personas que imagínate, tú lo marcas para toda la vida, o sea, Que mm, en pocas palabras no es que le pase solamente a Tonka Tomisic, y claro, tampoco es que solamente le pase a la hija de la fiscal Ángela Vivanco. claro. También le pasa a mujeres del territorio y de la región. Sí. Sí, imagínate las extranjeras que tampoco tienen. Yo conozco muchas extranjeras que les hago clase que los papás no saben que están presas. O sea, eso es brutal, brutal. O sea, no pueden, no tienen acceso a eso. ¿Y cómo se lleva esa vida en el Es como, fondo? claro, o sea, los hijos en otro lugar y personas que, las extranjeras sobre todo, personas estudiadas, o sea, con sus títulos, que en su país tenían profesiones. Entonces, no, me vine, pasó esto y no me vi involucrada en esto y mis papás no saben porque yo soy una persona de casa que estudió, mis papás se morirían, ¿cachai? O sea, hay muchas historias así. Muy pocas personas, o sea, cada vez, en todos los años que he llevado, cada vez que avanzo, hay menos personas con vidas criminalizadas. Del grupo de 10 hay 3 vidas criminalizadas, o sea, que padres drogadictos, que en realidad han tenido una vida institucionalizada también. Claro. Entonces, que no puedan salir, si ellos salen no tienen casa. Así. O sea, y de esas personas, antes, hace 5 años atrás, de 10 eran 8. Ahora son 3 y los 7 son personas normales, o sea, que no tuvieron este tipo de vidas, de trayectorias, o sea, que pasaron, o sea, no, o sea, son muchas historias que me vienen a la mente, o sea, podría darte miles de ejemplos, pero te sorprendería. Entonces, estábamos cada vez, y más encima, o sea, todos tenemos acá, en este cuarto, algún familiar preso, quizás que Sí, no sabemos, o en tercer grado, o que está oculto. eh, Hay mucho, o sea, sí. no es normal que crezca esa cantidad todos los años, o sea, realmente la población penal es una cantidad de chilenos importante, y Sí. chilenas importante y de extranjeros igual, que también forma parte de un territorio, o sea, Y es donde se hace importante visibilizarlo a través de la cultura, ¿no? Porque sí. lo que tú nos acabas de comentar también se entrelaza con la narrativa de Entrelazadas y Mm, también de Robar con un hijo en la mesa, distintas producciones del sí. teatro carcelario y del teatro ya más dentro Mm. de la propuesta cultural que has presentado. Sí, Entrelazadas fue una obra con mujeres presas, no como El secreto de la cocina. Y ahí fue muy interesante porque habían 3 nacionalidades muy marcadas, estaba Venezuela, Chile, Bolivia, y casi la misma cantidad de mujeres tenían estos 3 países. Entre los países igual hay distintas relaciones adentro, entonces estas entrelazadas nace de que yo traté de hacer 3 como obras de arte, les voy a decir, a través de los países. Bolivia trabajó un aspecto que tiene que ver, por ejemplo, los paisajes de Bolivia no son iguales a Chile y a Claro, Venezuela. Entonces yo he hecho la mujer boliviana echa de menos el monte. En cambio nosotros vamos a echar de menos una playa. Entonces empezamos a partir de ahí, empezamos cómo se conectan con sus países en grupo. Y luego esas 3 mini obras de arte las juntamos en el mismo grupo y hicimos una sola obra que se llama Entrelazadas, que era muy emotiva y no era igual a la de hombres, que era más metafórica, más poética. Hablaba también sobre el estado de las chicas que están dentro, ellas querían hablar de la drogadicción, de cosas que no eran, que en ese momento no eran todavía tan contestatarias. En cambio, en hombres, que llevamos más tiempo trabajando, el fenómeno del teatro lo toman de un lugar más crítico. Entonces, ellas recién están empezando, entonces todavía estamos en este lado más metafórico, más poético. Ahora ya vamos a trabajar este tipo de temática. Pero Entrelazadas seguía siendo muy crítico y temático, pero era mucho más descarnada, era más emocional, o sea, todo el público lloraba en esa obra. Y las mujeres, ¿no? Las mujeres queremos hablar de lo que sentimos, y entonces esa obra era muy poética. Y Robar con un hijo en la mesa es una obra de teatro profesional sí. que en realidad no fue creada en contexto de encierro. Yo la escribí en el 2010 y después la retomé en el 2018 como el estallido. Y ahí esa obra fue antologada también en un libro nacional de dramaturgas chilenas con las chicas de Dramaturgas Chilenas Podcast, para que les y hicieron un catastro
Y a través de ese yo ya estaba escribiendo de nuevo esa obra y ella al antologarla hicieron un análisis en Santiago, en una radio, y como de 2 horas de la obra. Y ese análisis me sirvió mucho para terminar el montaje acá con los actores. Yo tuve dos elencos. El primer elenco fue con 3 personas profesionales y una persona escarcelada, que es Francisco Guerrero, que fue mi compañero, mi cofundador, digamos, en ese tiempo. Ahora yo lo conocí también en la cárcel de Valparaíso, con él yo trabajé más de 6 años en la fundación. Se trasladó en esta cárcel, salió libre, él estuvo privado de libertad 12 años. Y luego con la fundación vivió todo este proceso de reinserción que nosotros no queríamos soltar. Entonces ya ahora se salió de la fundación porque tiene hijo, esposa, trabajo, como que ya logró su equilibrio, su equilibrio. Y siguió trabajando con nosotros en realidad, pero después ya con el hijo y todo no le dio abasto y Claro. también teniendo otras oportunidades. Pero esa obra la hicimos con él y luego el segundo montaje hace poco lo hicimos con 4 actores aquí de la ciudad, actores profesionales. Y esta obra se trataba de un robo de 2 ladrones que entraban en una casa acomodada, digamos, donde yo hacía esta relación donde afuera estallaba el país. Yo la escribí en 2010, entonces yo no sabía que iba a estallar el país en 2018, Nos sino que, trabamos. claro, entonces era como, por eso se volvió tan actual y la analizaron tanto en los años que la antologaron. Como si fuese una premonición. Entonces, pero en realidad no me parecía una premonición, sino que en verdad Chile es un país que estalla constantemente. O sea, la obra pudo haber ocurrido en el estallido, pero también en la dictadura, como también en la marcha pingüina, que a partir del 2006, cuando yo salí a cuarto medio, cuando fue la marcha, yo participé en la marcha pingüina, y luego cuando entré a la universidad a estudiar, en esos años fue donde me inspiré, digamos. Entonces tenía completa relación que en realidad no es que fuera contingente la obra ahora en 2018, es que las mismas prácticas del 2006 las estamos volviendo a reclamar ahora. ¿Se entiende? Entonces, más que yo haya sido visionaria, es que es un país que repite, digamos, sus traumas también, ¿no? Como hasta lo cultural. Y claro, tenía que ver como con el dinero, como en realidad se volvían, era un niño con su madre que estaban de rehén con esta pareja en la Navidad y afuera estaba el estallido. Entonces no podían salir con el dinero y estaba el dinero ahí. Entonces la obra trata de esta relación un poco macabra, incluso entre la madre y el hijo. La madre, obviamente, una persona que trabajaba en el banco, digamos que tenía participaba en la alta esfera de la sociedad. Entonces se arma ese vínculo de clases, ¿no? Como muy propio de Chile. Trabajar estas clases sociales, cómo se relacionan, pero también la unidad de estas clases sociales, como en realidad quién roba más, ¿no? Como Claro. el que funda un banco o el que entra a robar a una casa. Entonces esa discusión se vuelve interesante. Uno no, a la mitad, a la primero uno piensa, uno va entrando a la obra, que es lo que dice la chica. Uno lee la obra al principio y es como, chuta, están sufriendo mucho, es violenta igual. O sea, Sí. pobrecita esta gente que está de rehén. Pero a la mitad de la obra, hacia el final, uno ya empieza a cuestionarse quiénes son realmente los malos, el que funda el banco o el que roba la plata en el banco. Como que la obra permite esa perspectiva, no solo un lado, sino humaniza también Claro. esta gente de las altas esferas, por qué también actúan de esta manera, cómo se relacionan también con el poder, que es muy parecido a los delincuentes. O Sí. sea, esa es la relación, o sea, amigos casi. Amigos, ¿no? Hablemos Entonces, en confianza, dijo Luis Hermosilla. claro. Entonces, es muy contingente, interesante, es divertida, igual tiene harto humor negro, pero es bien dramática. Así que bien, bien, esa ha sido nuestra obra de hartos años, igual la hemos hecho 2 veces y siempre están queriendo que la hagamos de nuevo, pero es muy dura, es muy pesada hacerla, dura 1 hora y media, los actores también, yo también actúo en esa obra, salimos así muy extenuados y no podríamos hacerla más de 4 veces en un mes, es mucho. Y hablando de drama, nos referimos también a Drama Norte, esta escuela de dramaturgia que están realizando en este momento junto a la zona sur, junto a la Mm. zona norte, pero en este caso tú encargada de la zona norte y con la selección de 7 personas, ¿no? Sí, estamos muy emocionadas porque es la primera escuela de dramaturgia del norte
que es quizá una rama que no se conoce mucho del teatro, hay poca dramaturgia aquí. Sin embargo, es muy vital porque igual el movimiento teatral aquí ha crecido harto Sí, por la carrera. Bueno, yo también trabajé 4 años en la carrera y ha crecido, han habido hartas compañías y todo, pero en realidad, claro, la dramaturgia es la base de todo ese trabajo. Entonces, sí, en realidad es súper importante estudiarla. Quizás todavía estamos en esto de, ¿por qué lo hago también? ¿No? Como esto de, está la escuela, están las compañías nuevas, hay nuevas generaciones, pero seguimos haciendo textos de Molière, de Steven, que se entiende, sí, como Ibsen, seguimos como que no está mal, pero remontando obras. Pero sí, no falta un estudio, un análisis de cuál es lo que pensamos en el territorio, de qué queremos sí, dramatizar en el territorio, qué queremos escribir, cuál es nuestra huella de escritura a nivel metafórico también. Entonces, eso me interesa, no me interesa reproducir obras, sino la creación. Entonces, sí. para mí la escuela de dramaturgia es una esperanza también personal como escritora, de hoy bacán tener un espacio donde se hable de la práctica de la escritura, que es más solitaria, que también tiene que ver, que es dificilísima. Claro. Es como, no es como escribir una novela o un cuento, no quiero desmerecer a los cuentistas y a las novelistas, me encantan las novelas y quiero escribir una. Pero el drama tiene algo muy, así lo explico muy fácil cuando el drama tiene algo diferente, que también pasa en el cine, porque en el cine también se puede editar, borrar. Pero en el teatro, el dramaturgo, la dramaturga escribe las condiciones para que ese drama funcione en vivo. Claro. Y eso puede, no puede fallar. Entonces, y tampoco en un drama uno lo genera no puede guardar toda una obra en el cerebro. Sí, Entonces tú tenés que generar ciertas situaciones. Entonces todo ese análisis de entonces cómo lo podríamos hacer, no se analiza, no se escribe, es como, está la obra escrita, es como si el teatro fuera solo montar obra. Y no, el sí, teatro es pensar, el fenómeno del teatro es pensar el encuentro de varias personas en un territorio. Y entonces, ¿qué nosotros queremos que la gente se pregunte cuando nos mire? Si nosotros seguimos haciendo obras antiguas que están perfectamente montadas y me encantan, me divierten, pero si lo seguimos haciendo no vamos a saber culturalmente qué queremos hacer a través del teatro. claro, porque finalmente nos encantó Sueño de una noche de verano y todo lo que fue Shakespeare No he dicho con el ninguna. respeto que merece, pero al final del día necesitamos también hablar de actualidad y el teatro responde y las artes responden a la interpretación de la Claro. realidad. Es decir, valoramos. Deberíamos poder eventualmente valorar a Pablo Chile como valoramos a Mozart, en la medida en que Pablo Chile Exacto. responde a otro contexto histórico, responde a una realidad, y que ese es el trabajo Mm, artístico, ¿no? La labor de sí. interpretar la realidad. Porque, como tú bien dices, la redacción de una novela puede muchas veces venir del imaginario interno, y es válido. Pero Sí. necesitamos también mirar hacia afuera y Mm. descubrir a estos personajes y estas personas que están en el día a día, De lo que te van a ver. que te van a ver, La gente claro. se sienta ahí y viene pensando, no pagué el agua, la luz, mi hijo Sí, quizá tiene este problema y todo. Entonces yo entro y estoy hablando del año 20. Es una desconexión total con lo que significa, para mí también, para sí, mí, para lo que significa el teatro, para mí como fenómeno, que es diferente al trabajo de la actuación, claro. ¿cachai? Entonces, claro, y sobre todo hay como a hacer preguntas, no ir a decir tantas verdades, sino vamos a preguntarnos cosas para discutir, para hablar, para que se presente ahí. Entonces es diferente, pues, o sea, el teatro es un fenómeno antropológico, no es Claro, cómo lo puedo decir? Como algo para mirar solamente, ¿no? claro, Como no para tiene no solamente disfrutar. un fenómeno estético. No es solo estético, claro. Entonces, muy feliz con la escuela de dramaturgia, que de eso estamos hablando. Así es, Drama Norte. porque ahí tienes el módulo de cognición dramática, estructuras para lo vivo, rastreo y conocimientos del texto, además de, hay otros dos partes programáticas, ¿no? También tenemos estrategias poéticas y lenguaje literario, la escritura dramática, que es de la zona sur, realizada por Carolina Jara, y del yo a la ficción por María José Pizarro desde la zona centro. Sí, interesante porque Drama Norte es un proyecto. Bueno, yo siempre quería hacer una escuela porque yo era la encargada de la cátedra de dramaturgia de la carrera de aquí de la Universidad de Antofagasta. Y yo después de eso seguí haciendo mis clases de dramaturgia, pero de manera independiente o de la forma en que yo consideraba que es el teatro.
Todo bien igual con los colegas y los compañeros. Y quise independizarme en ese sentido. Y claro, y a nivel nacional me antologaron esta obra, quedé en una residencia nacional e internacional también, y ahí conocí a Carolina Jara, esta dramaturga que es la directora de Drama Sur. Las dos quedamos en esa residencia en el 2019 y luego las dos fuimos antologadas también en este libro. Y ahí nos volvimos a reencontrar y dijimos, "Ah, hagamos esto, levantemos." Llegó el momento. Llegó el momento. Y Drama Sur lleva 3 versiones. Ella hace esta escuela en el sur, que es una residencia donde, muy parecida a la residencia que nosotros también hemos participado, donde los escritores se juntan 10 días, 15 días a escribir solamente en lugares apropiados para eso. Gente ñoña que se junta a eso. Sí, somos. Entonces es interesante porque es un trabajo muy solitario. Sí, Nadie, no hacen residencias de novelistas. Entonces, sí. las residencias de dramaturgo es porque existe esta mezcla. Necesitamos la comunión, el cuerpo también de los actores, del presente, pero también discutir el drama. Entonces, quisimos traerlo para acá. Yo le dije, mira, yo quiero hacer una residencia, quiero empezar una escuela y todo, pero como tú ya lo haces allá, hagámoslo parecido para que hagamos trabajo en alianza en el futuro. Porque más es más. Más es más, claro. Igual es un programa diferente porque tiene mi visión como Sí. nortina y ella tiene la visión del sur, que es diferente igual a nivel territorial. Y lo dirige también Teatro Vasca. Y Drama Sur colabora en ese sentido. Y tenemos también a María José Pizarro, que siempre la idea es que vamos a traer una dramaturga, un dramaturgo hombre también puede ser, nacional que esté en boga o contingente importante, digamos, para que los residentes tengan como una visión actualizada de la dramaturgia. Y sobre todo el territorio, como cómo se percibe en el norte, en el sur y en el centro, a nivel nacional, como tener una visión de la profesión de la dramaturgia como, ya, no solo voy a escribir obra aquí con mi compañía, sino que eh, hay un circuito que están dando y que podemos nosotros también ir aportándonos. Entonces, María José Pizarro es la dramaturga ahora que más o menos en el mes hay 4 o 3 obras de ella en cartelera en Santiago. Particularmente también nos interesó, o a mí particularmente, porque ya Carolina ha trabajado con muchas dramaturgas nacionales. Carla Zúñiga, Isidora Stevenson, la Nona Fernández, también hay varias. Pero no habíamos trabajado con dramaturgas importantes de ahora, pero emergentes. Y la María José no lleva muchos años como dramaturga, sin embargo, es una dramaturga emergente que ahora sus obras están muy en boga, y sobre todo porque trata temáticas de la marginalidad. A mí me interesa mucho ese tipo de temática, o sea, la obra que está salido en varios festivales, un Pasta Base, Sí. este monólogo, ella viene del colectivo que ella dirige, el colectivo Teatro del Amor. También ahí participa un dramaturgo que ganó la muestra nacional de dramaturgia este año. Entonces una compañía que está trabajando temas que a mí personalmente como fundación también me interesan, que tiene Claro. que ver con el mundo del margen, pero al mismo tiempo está siendo la compañía y la dramaturga que estos temas lo está llevando a esta visibilidad nacional, cultural, que a mí me interesa harto, así que yo se lo agradezco mucho y bacán poder contar con ella, con su trabajo. Ella va a hacer un workshop de un día, que es un poco más rápido, pero contingente, como un bonus, digamos, para la escuela. Esto es en San Pedro. Y además tenemos también los seleccionados de esta Ah, sí. zona. Hablamos de Escoria, de Huasco, región de Atacama. Hablamos de Manual para matar a Pinochet, de Copiapó, región de Antofagasta, de la mano de Rocío Poblete, el anterior de Edson Yates. Per Potentiam Caelorium, también por el poder del cielo, de Antofagasta, de la mano de Marcelo Dubó. Capullo de Rosas, desde Calama, qué lindo el nombre, de parte de Felipe Becerra. Llámalo otra vez, desde Calama, con Fernando Bautista, La Noche Oscura desde San Pedro de Atacama con Camila del Bené y Expedita, la joven copiadora de objetos, desde Coquimbo con Juana Balcazar. Oye, ¿cómo fue este proceso de selección? Hoy heavy. ¿Cuántas postulaciones llegaron y cómo fue el proceso de selección? Hoy fue súper. Pasaron cosas muy extrañas igual. Llegaron casi 60 postulaciones, que para mí es bastante. Es mucho. Sí. Y eran solo 7 seleccionados. Eran 7 seleccionados. Sí, hay 7. Sí. Sí. Y lo más heavy es que
habían muy pocas postulaciones de mujeres. Y nosotros que somos mujeres y pusimos toda nuestra cuestión moral y todo, Sí. decíamos, pucha, tampoco era separatista la escuela, pero pucha, la oportunidad es por los hombres, para las mujeres ha sido menos, ¿cómo lo hacemos? Entonces, tratamos de, igual hay mujeres, hay disidencia, em, pero la mayoría es hombres porque vieron muchas postulaciones de hombres. Entonces, y recibimos las postulaciones. Yo y Carolina, que somos las directoras, leímos las obras y fuimos dejando primero, fuimos seleccionando primero a nivel, igual nosotros tenemos dos formas diferentes, porque Carolina no es directora de teatro, actriz, sino que es dramaturga, pero estudió literatura y es profe de lenguaje. Su camino es la literatura. Sí, po. ¿Cachai? Y el mío es el drama. O sea, Sí, porque es muy distinto. es diferente. Entonces, hicimos las dos, intentamos seleccionar y separar y después juntamos. Mi criterio fue la percepción dramática. Si yo veía una escena, primero tenían que ser escenas, donde tú pudieras ver que la persona ya manejaba el entrenamiento dramático para escribir, porque no es un taller como para aprender a escribir dramaturgia, es un taller más avanzado para personas que se dedican a la dramaturgia en el norte, que hacen este trabajo de manera profesional o lo intentan o quieren intentarlo. No es como que llegaron a nuestras postulaciones como, nunca he hecho dramaturgia, pero soy poeta y quiero intentarlo. Claro. Y claro, el texto es poético, no es drama. Yo sé que puedo, sí, perfecto, pero no, esta escuela de 10 días no te va a enseñar a escribir porque es muy complejo. Claro, Yo te voy a enseñar herramientas de métodos. Yo te voy a enseñar mi método que aprendí en distintos lugares, que yo estudié personalmente, la otra profesora otro método, la profesora, pero no te voy a enseñar a escribir de plano o de principio, el claro. sentido del drama. Entonces yo elegí, traté de seleccionar personas que ya tuvieran un camino de percepción dramática. Yo digo, claro, aquí hay drama, no es solamente poético. Por ejemplo, nos llegó una postulación de un PowerPoint que era muy bonito, pero era como un cuento en imágenes que no era dramaturgia. Entonces la Como más selección. transmedial, pues que corresponde a otras Claro. áreas. Entonces, la selección primero fue súper desde el drama. Una escena que fuera dialógica y que en realidad la percepción dramática estuviera un poquito avanzada. Más allá de que, mira, nos gustó no el tema, por ahí no va nuestra selección. Para nada, nunca ha sido esa. Eh, ni si nos gusta o no cómo escribe, sino cuáles son las herramientas que lleva más avanzadas en Claro. comparación al resto. Para que la residencia sea cada vez más profesional y fue desde ahí. Y luego, claro, Carolina lo tomó más desde el lado literario. Por ejemplo, nos gustaba casi la misma, pero decíamos, pero mira, aquí hay un cierto. Ya. Y luego, el problema es que, claro, luego de eso íbamos a ver las regiones. Oye, tenemos que repartir las regiones para que todas podamos ir en región. Pero justo igual las que no, los que todos tenían sentido de drama abarcaban casi todas las regiones. Sin embargo, por ejemplo, la Arica ganó Arica. Arica, Iquique, Huasco. Y las personas de Arica y Iquique no pudieron venir porque chocaban con una función. Y entonces ahí me Mm, pusimos a otro, corrimos la lista porque igual fueron seleccionados por nosotros de Calama. Por ejemplo, hay dos de Calama, sí. Pero hicimos todo el intento de que fuera uno por región. claro. ¿Cachai? Y que estuvieran dentro de nuestro parámetro académico también, digamos, Sí, entre po. comillas. ¿Cachai? Así fue la selección. Hay una sola persona aquí en Antofagasta, que es Marcelo. Se lo Sí. dudo. Sí, que es profe de la escuela Mando Carrera. Él es el profe de teatro de ese colegio. Y querida Constanza, avanzando ya al final de nuestra entrevista, agradeciendo haber podido conversar contigo sobre todo lo que es este bagaje de Teatro Vasca, la importancia del teatro carcelario, de poner a las mujeres Mm. específicamente como población privada de libertad en el centro de la discusión. Avanzamos al segmento de preguntas Flash. Queremos saber, Constanza, Vamos, ¿Stanislavski o Grotowski? Grotowski. Si puedo elegir ninguno, ninguno. Excelente. Sí. Y si pudiéramos coger a alguien fuera de ellos. Eugenio Barba. Eso, Eugenio. niveles son niveles. ¿Qué música suena en los audífonos de Constanza cuando estamos escribiendo una dramaturgia? Difícil porque me gusta mucho la música. De hecho, este es un aspecto que nadie sabe de mí, pero soy casi melómana.
Ah, Me gusta mucho, mucho, mucho. Entonces escucho de todo. Pero para escribir, o escucho música brasileña. Sí, me Me encanta la música encanta. brasileña. La puedo escuchar para escribir eso. O también, obviamente, lo clásico, pero ya Chopin, Arvo Part también escucho. Pero que este clásico como... ¡ah! Creo que eso es drama. La Eso me música encanta. dramática me inspira a escribir drama. La música dramática clásica, no lo suave, Tararara, que también tarara. funciona al final, cuando ya pasa el drama. Queremos saber tu persona favorita en este mundo. Uy, qué difícil. La verdad. Que no sea personal, que no sea alguien conocido, digamos. La persona favorita en este mundo. Ay, momento este mundo es mi gatita. Mi gata, es Me mi gata encanta. yo me gustaría ser como ella. Pero Me si fuera una encanta. persona así como conocida o importante, no sé, me gustan personas así, no sé, puede ser muy burdo igual. Me gustan cantantes, por ejemplo, J Balvin. Amo. No, J Balvin no, ¿cómo se llama? Jayco. Jacob. Jayco es como un reggaetonero supuestamente súper burdo, que la gente va a decir, pero ¿cómo le gusta? Pero en realidad me gustaría ser como él. Me gustaría ser hombre y ser él. Me encanta mucho esa declaración. Sí. Y por último, tu libro, un libro que te haya cambiado la vida. Uy, no muchos, pero sí, Mariana Enrique. No sé si me cambió la vida, pero no hay ningún libro que me cambió la vida, pero sí tengo favoritos. Y que fue como me hizo descubrir un género, que es el género del terror, que estoy ahora investigando. Y de hecho escribí una obra como de terror para la compañía Eclipse, que fue estrenada y tuvo como 3 temporadas, La presencia de la casa. Sa. Ella. Esa obra la escribí porque leí este libro y pum, me dio vuelta el sentido de que yo escribía todo muy crítico, todo medio político y todo. Y el terror es muy político. Sí. Y leí a Mariana Enrique, que es... ay, es que leo mucho. Y no me acuerdo. En La noche oscura, no. Nuestra parte de Ah, noche sí. se llama. Nuestra Excelente. parte de noche. Que vincula el terror con la estructura de poder, violencia y exclusión. Sí. ¿Viste que no es tan terror? Me Es encanta. terror, pero es muy aterrizado, es muy sudamericano. Bien, o sea, te deja así. También hace poco terminé de leer Poetas Chilenos del Ambra, de Alejandro Zambra, perdón. Ujú. No, que quiero leerlo de nuevo. Me Y yo no encanta. leo muchas novelas, así que esa novela está buenísimo. O sea, en España ahora, boom, Me encanta. lo lee todo el mundo. Zambra. Y con esta invitación de parte de Constanza Bustos, dramaturga, actriz y gestora cultural, directora de la Fundación Teatro Vasca, finalizamos entonces esta edición de Nortinas, invitándoles siempre a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos referimos a @regionalista TV en YouTube para no perderse ninguno de nuestros programas. Hablamos de Nortinas, ciclo de entrevistas con mujeres destacadas de la región, Reporte Ciudadano para enterarse de la actualidad y de todo lo que está sucediendo en nuestra región en torno a la política, a las políticas públicas, y también Agenda Norte, minería, negocios, innovación y territorios. Les invitamos también a seguirnos en Instagram en @diario regionalista, en X en @regionalista, también en TikTok como regionalista diario, y a unirse a nuestra comunidad de WhatsApp con nuestro banner disponible en nuestro sitio web www.regionalista.cl, donde podrán recibir todas las últimas noticias de nuestra región y el entorno nacional directamente a su celular de forma gratuita en una comunidad de WhatsApp. Nos encontramos en una siguiente edición de Nortinas. Chao. Chao.